Hola, buenas noches. Un saludo especial para todos en esta noche muy especial también. Una nochecita también fría como las que han estado haciendo últimamente. Una noche con amagos de lluvia, pero una noche que nos invita a reflexionar, una noche que nos invita a reencontrarnos y que sea el momento entonces para comenzar a saludar a algunos de ustedes. A Angie, Marjorie, a Nidia, a María Mercedes, a Ruti, a Daniel Trujillo, Jair Vergara, Sonia Bacar, Lady Sepúlveda, Ana María Tobón. Bueno, un abrazo gigante para todos ustedes, de verdad. Yo creo que es un motivo especial para celebrar estos encuentros porque siempre nos encontramos con historias bonitas, con aprendizajes. Yo me considero un eterno aprendiz y eso es una delicia porque, como menciono en muchas ocasiones, sentirse a veces deliciosamente ignorante es una bendición. Eso significa que el cuento sigue, eso significa que las mil y una noches siguen, eso significa que hay anhelos, que hay intereses, que hay expectativas, que hay sueños, por supuesto también acompañados por momentos de frustraciones, de angustias, de ansiedad, de todas esas cosas que se mezclan pero que nos hacen pensar que la vida es dinámica y cambiante y que la vida está para enseñarnos con cada uno de sus días las lecciones más especiales y más sorprendentes a veces. Hemos venido hablando en estas últimas charlas de la serie que llamamos Los 5 elementos en la medicina tradicional china y mencionábamos ya el elemento agua con el riñón, el elemento madera con el hígado, el fuego con el corazón. En la ocasión anterior hablamos de la tierra con el estómago y vasopáncreas y hoy vamos a hablar de ese quinto elemento para completar esta visión de la medicina tradicional china, como les decía, y es el metal. El metal está representado por el pulmón, que a su vez maneja las tristezas. De allí el título que le dimos, y seguramente cuando les llegó la invitación, ustedes observaron el bosque tan bonito, el árbol detrás de un bosque, que lo hice muy a propósito porque también ese bosque es el pulmón de la tierra, y ese bosque definitivamente ha sido tremendamente afectado por todas las circunstancias actuales y tal vez fue el terreno más propicio para que la situación que estamos viviendo se diera, y creo que no habíamos caído muy en cuenta como raza humana, como humanidad, el efecto que estábamos causando en nuestro planeta. Pues bien, ese pulmón de nuestro planeta fue afectado, el pulmón nuestro está siendo afectado también por la contaminación y por todos esos factores, y hacen que por instantes la emoción que prima sea precisamente esa, la de las tristezas. Así que vamos a desglosar un poco este tema y a entender cómo desde cuando se empezaron a formar los pulmones a nivel de las yemas respiratorias en la zona del esófago y la tráquea, en esa zona empieza hacia la cuarta semana a formarse lo que en embriología se conoce como el divertículo laringotraqueal. Es decir, de ahí se va a derivar toda la estructura fundamental para que ya hacia la quinta semana se empiecen a formar los bronquios, como esas especies de mangueritas, digámoslo así, por donde va a circular el oxígeno que respiramos y va a ser distribuido hacia las cavidades pulmonares hasta terminar en los alvéolos, que son las unidades funcionales de esos pulmones, donde se intercambia el oxígeno y con el CO2, y entonces allí empezamos a encontrar cosas maravillosas y vamos a encontrar que ese órgano refleja y nos enseña muchísimas cosas. Esto es fundamental porque si entendemos que allí se da el intercambio del oxígeno, también del nitrógeno y de ese CO2, vamos a entender que este es un órgano básicamente de limpieza y de drenaje. Por eso cuando queremos también limpiar no solamente lo físico, sino lo emocional y lo mental, es muy probable que tengamos que recurrir a esa herramienta fundamental que resulta ser la respiración. Si de toda la charla de hoy ustedes se quedan con una sola palabrita que se llama respiración, yo me quedo absolutamente satisfecho,
porque cuando volvamos a encontrarnos con ese elemento tan vital y tan fundamental como lo es la respiración, vamos a entender que realmente detrás de este ejercicio van a darse todos los protocolos necesarios para que nuestro sistema energético vital funcione de manera adecuada. Por eso al pulmón también le han dicho el maestro de la energía, porque de él depende en gran parte que podamos bombear ese prana, ese ki, a todo nuestro cuerpo y que esa energía llegue hasta el último rincón a través de cada una de nuestras células. Recuerden que ese oxígeno, cuando es captado a través del pulmón, después por un mecanismo un poco complejo, va a llevar al sistema cardiocirculatorio la posibilidad de que se oxigenen a través de los glóbulos rojos todos los órganos y sistemas en nuestro cuerpo, y eso implica entonces que si queremos oxigenar también nuestra vida, no solamente nuestros tejidos, sino nuestra vida misma, tenemos que volver a rescatar la respiración. Es muy curioso porque el pulmón representa el elemento metal, así lo hemos traducido en Occidente. En realidad, en algunas visiones de la medicina tradicional china, lo relacionan más con el oro, ¿sí? Que es maleable, que a su vez demuestra dureza, que a su vez puede mostrar cierta rigidez, y por eso el pulmón hace alarde de estas características y puede estar enseñándonos que a través de ese órgano, que entre otras cosas está correlacionado también con el intestino grueso, ese órgano también al que normalmente lo relacionan con el otoño, donde las hojas caen, pero las hojas caen para limpiar la tierra nuevamente, abonándola con esto que se va a descomponer después y poder así eliminar lo innecesario a nivel planetario. Pues algo parecido ocurre en nuestro organismo. Cuando el pulmón está funcionando de manera adecuada, nos empezamos a alimentar para generar ese drenaje de lo no esencial, de eliminar aquello que no necesitamos, y empieza a manifestarse a través de un buen funcionamiento. Recordemos nosotros que en la ley de nutrición o de generación de estos 5 elementos que hemos mencionado, quien nutre o quien genera al pulmón es la tierra, y por eso es tan importante que hubiéramos visto ese elemento anteriormente para saber cómo cuidar la tierra. Y recordemos básicamente evitar dulces refinados, evitar mucha comida chatarra también que pueda empantanar esa tierra. Recuerden que está compuesta por el estómago y el vasopáncreas como una unidad, y entonces desde allí, desde ese vasopáncreas, se va a nutrir desde la tierra ese pulmón. Es decir, decimos la tierra contiene al metal, y el metal, ya lo dijimos, el pulmón está en relación con el intestino grueso. Un saludo muy especial para todas esas personas que van llegando y que se van sumando. A mí me encanta ver cómo van apareciendo por ahí dando sus saluditos, y eso es una delicia. Entonces, decíamos, ese pulmón sirve para hacer movimientos de interiorización y exteriorización. En ese continuo movimiento, en ese continuo péndulo que estamos moviendo, se está desarrollando la vida segundo a segundo, y estamos permitiendo entonces que en esos 2 movimientos nosotros saquemos al exterior aquello que es necesario, pero que también hagamos el movimiento de interiorizarnos. Por eso ejercicios tan importantes como la meditación y el yoga nos invitan a hacer un énfasis grandísimo a nivel de la respiración. Bueno, este meridiano, o mejor, este elemento, el metal, el pulmón, tiene que ver muchísimo también con la nariz como tal, pues porque obviamente es, digamos que la zona de entrada de ese oxígeno que nos va a nutrir. Pero hago énfasis allí porque muchas de las afecciones, como la rinitis o algunas de las sinusitis, están en relación con esta dupla pulmón-intestino grueso. Por eso, desde lo convencional,
Muchas veces se falla cuando a un paciente lo tienen que operar de una sinusitis crónica y a veces vemos pacientes que han sido operados 2 y 3 veces de la misma sinusitis y resulta que si no se drena el intestino grueso, sobre todo una zona muy importante que se llama la válvula ileocecal, que es donde se comunican la última parte del intestino delgado con el colon o intestino grueso, esa valvulita que está ahí al lado del apéndice también, entonces si no se drena muchas veces va a terminar en problemas de tipo sinusítico o rinítico. Por eso es tan importante aprender a hacer un masajito. Hay un masaje que se pueden formular ustedes, sobre todo aquellas personas pues que tengan este tipo de problemas, y es trazando una línea desde el ombligo hasta la cresta ilíaca, que es ese huesito por delante de la cadera, la puntica ahí de la cadera, trazan una línea oblicua y en la mitad de esa línea oblicua está localizado por el lado derecho, entre otras cosas, por el lado derecho está localizada esa zona que se llama la válvula ileocecal. Cuando el colon está muy congestionado, cuando tenemos patologías como la rinitis o la sinusitis, vale la pena hacer un masaje en esta zona en sentido horario. Yo muchas veces a mis pacientes les digo, mira, enséñale a tu novio o a tu novia a que te hagan este masaje, pero que te lo hagan cuando hayan discutido. Esto es una manera de decir, bueno, es que es muy importante que se drene ese intestino grueso y específicamente esta válvula ileocecal, porque de esa manera mejoran muchos de los trastornos de tipo intestinal y este tipo de trastornos de lo que se llama el anillo de Waldeyer, donde están también los senos paranasales, la rinitis y también este problema de la orofaringe que puede afectarse. Dicho sea de paso, ese quinto centro, el que tiene que ver con el pulmón ya en la medicina hindú, está representado también por la tiroides. Recordemos que hay una comunicación entre el quinto y el segundo centro. Entonces, allí en la garganta radica el centro de expresión y por eso allí también radica gran parte de la emisión de la voz y por eso un buen cantante tiene que aprender a respirar y modular su respiración de manera adecuada para que el esfuerzo no sea tan grande como que vaya a formar luego lo que se llaman los famosos nódulos del cantante. Recordemos también, y lo hemos dicho anteriormente, que el pulmón, dicen los chinos, es el padre de la piel, el padre de la piel. Muchos de los problemas de piel vienen de un pulmón que por algunas circunstancias se ha congestionado, no drena de manera adecuada y produce este tipo de manifestaciones como la piel reseca, como los eczemas, como algunos tipos de dermatitis y por eso antes de empezar a aplicarse miles de esteroides y cremas como estas, es importante hacer ese proceso del drenaje del pulmón. Vale la pena, entre otras cosas, hacer la cuña allí para el ejercicio que nos hace o nos fuerza un poquitico a ampliar esa caja torácica para poder bombear mucho más ki, mucho más prana a todo nuestro organismo. Ese pulmón entonces, en ese movimiento de exteriorización e interiorización, permite que desarrollemos más fácilmente la adaptación a procesos externos y nos ayuda a purificar muchos de esos procesos externos. De hecho, desde la misma respiración, cuando en la nariz está tratando de pasar ese oxígeno, pasa a través de esos vellitos que frenan gran parte de las impurezas y lo propio ocurre a nivel de los cornetes tratando de filtrar mucha parte de lo que está entrando del medio ambiente. Así que ese elemento metal, ese elemento constitutivo de las vías respiratorias, también se encarga, si lo vemos en la ley de nutrición, así como el pulmón es nutrido desde la tierra contiene el metal, ya lo hemos dicho, así también el pulmón va luego a nutrir al riñón para comenzar de nuevo el ciclo. Así que gran parte de la energía de reserva, de la energía ancestral, de esa energía que nos permite tomar cuando hay una mayor exigencia a nivel del riñón, resulta que depende de que ese pulmón esté en buenas condiciones, no solamente físicas, sino, ojo, también emocionales. Cuando hay muchas tristezas, la energía del pulmón se cae y entonces no tiene cómo darle energía al riñón y por eso nos sentimos, como dicen hoy los pelados, down, ¿sí? Eso es muy importante.
Recordemos entonces que según esto, el pulmón también tiene que ver mucho con la distribución de los líquidos y, por ejemplo, una muestra de sed es un indicio claro de que hay baja energía en ese momento porque posiblemente ese riñón no está siendo nutrido de manera adecuada desde el pulmón. Por eso también muchas de las manifestaciones del pulmón son cosas como la tos, la disnea o la dificultad para respirar ante pequeños o medianos esfuerzos, y estas cosas ya están representando ciertas alarmas y por eso hay que aprender a leer adecuadamente las manifestaciones del pulmón. Muchas veces esa tos, muchas veces esa disnea, muchas veces esas carrasperitas continuas tienen que ver muchísimo con esa energía del pulmón disminuida o caída, literalmente caída. Así que no es tan simple como dar un broncodilatador, no es tan simple como tratar con una adrenalina o una crisis asmática, sino que detrás de esas cosas hay muchas lecturas. Por ejemplo, los niños que, entre otras cosas, ya lo habíamos mencionado tal vez en alguna ocasión también, el horario del pulmón es de 3 a 5 de la mañana. Los niños asmáticos suelen tener muchas de sus crisis en estas horas, pero muchas de esas crisis asmáticas no son otra cosa que la tristeza no expresada por un niño que todavía no es muy consciente de su entorno, pero que siente esa toxicidad que puede haber por una relación compleja entre mamá y papá, esos papás que se gritan o que definitivamente se maltratan, y eso lleva también a que el niño no quiere escuchar eso también hace parte del quinto centro, los oídos, y entonces por eso muchas de las primeras otitis no son otra cosa que la manifestación de tristezas profundas no drenadas, y lo propio los cuadros asmáticos. A veces hay que cambiar por completo el entorno familiar para que estas crisis vayan cediendo y vayan pasando literalmente. Ese sentimiento de tristeza puede llevar en casos extremos también a la nostalgia, al estar recordando, y como decían por ahí en algunas propagandas en televisión, todo tiempo pasado fue mejor, mijo, Ave María, y estamos añorando completamente. ¿Te acordás aquellas cosas, Tola, como eran de deliciosas? Yo me acuerdo cuando me sentaba en el Astor. Y estas cosas definitivamente están mostrando que cuando estamos tan nostálgicos y cuando estamos como añorando tanto el pasado, esto puede estar siendo una indicación clara de que esa tristeza o esa disminución de la energía del pulmón está ocurriendo por allí. El sabor es muy importante para estimular la energía del pulmón, y en este caso un tris, así como le estoy diciendo, un tris de picante puede ser muy importante para estimular la función del pulmón. Y si fuéramos a hablar de un color, diríamos que el color del pulmón es el blanco. Y eso es muy interesante porque lo hemos dicho también, el blanco desde el punto de vista del color sería la perfecta salud, porque es el que resulta de la mezcla de los tres colores primarios, el rojo, el verde y el azul, que desde el punto de vista de la luz van a formar el blanco, insisto, cuando se mezclan, y eso implica también entonces que seguramente alimentos blancos van a ser provechosos para mejorar la energía del pulmón. Por ejemplo, el arroz integral. El arroz integral no es en vano que prevenga el cáncer de colon, que es la pareja del pulmón, porque también ese arroz integral está permitiendo entonces que el colon haga sus movimientos mucho más fácilmente, pero nos está dando más energía. Dicho sea de paso, es rico en magnesio, que también es un oligoelemento importante. Ese arroz, fíjense que esto es muy simbólico, es que a mí me parece fascinante ver los simbolismos que vamos encontrando a lo largo de nuestras vidas. Muchas veces el arroz ha sido relacionado con la fecundidad y la fertilidad. Y miren ustedes lo que ocurre en una ceremonia matrimonial. Al salir los novios de la iglesia, las gentes le tiran un poquito de arroz a los novios, bueno, a los esposos ya, como en señal de que sean muy fecundos y muy fértiles. Por eso el Ananías se llevaba la maruja por allá para los arrozales a aquellas cosas, porque precisamente también se le ha relacionado a ese arroz con el semen en el caso
del hombre y por eso también tiene muchísimo que ver, insisto, con la fertilidad. El exceso también de este tipo de alimentos como el arroz, en cambio, puede llevar a que haya mucosidad exagerada. Entonces no quiere decir que tengamos que repletarnos de arroz. Yo siempre he dicho, las cosas no son buenas o malas, lo bueno, lo malo es la dosis. Si nosotros somos picados por una culebra, pues nos mata el veneno, pero ¿qué nos salva? El mismo veneno a pequeñas dosis, que es el suero antiofídico. Otro tipo de alimento blanco, el almidón. El almidón está correlacionado con la formación de músculos, de masa muscular. Ahora que estamos tan alterados y tan atrofiados desde el punto de vista de la masa muscular que le está ocurriendo, yo diría que por lo menos al 60-70% de la población por las condiciones que estamos viviendo de la pandemia. Entonces es muy importante asociar alimentos como el almidón, que mejora el tono muscular. Obviamente eso no deja exentos a todos aquellos que tengan esa baja muscular de hacer ejercicio y de recuperar el movimiento, que es uno de los factores más importantes. Recuerden que si el pulmón nutre al riñón y el riñón maneja los huesos, cuya función principal es la de articularse, moverse. Otro alimento que se considera blanco es el ajo, y el ajo suele ser un poquito picante también, estimula la energía yang, ya lo hemos dicho, la energía masculina, es un anticancerígeno, además funciona como una especie de diurético bien interesante, es un excelente bactericida. Alguien decía que es que con el aroma no se acerca ni una bacteria, pero eso puede ser bien interesante. Pero recuerden también, el ajo remueve flemas. Lo propio la cebolla blanca. La cebolla blanca además drena los lípidos, las grasas, los triglicéridos, el colesterol malo, todas esas cosas también tienen un efecto bactericida. Y también ustedes ven que nuestras abuelas acostumbraban a utilizar mucho estas bebidas con cebolla como expectorante. Y ni qué decir del rábano, que también tiene un tris de picante que ayuda mucho a la energía yang y que desciende lo que se llama la energía del pulmón y el intestino grueso. Así que estas cosas pueden ser muy importantes. El gran sentido olfatorio de quienes tienen de manera equilibrada este pulmón va a hacer que la nariz y la piel se equilibren también, y de esta manera también a través de ellas estemos separando lo interno de lo externo y nos estamos moviendo para activar de esta manera continuamente en ese intercambio al sistema inmunológico y, ojo a esto, al sistema parasimpático. Hemos hablado de que hay dos sistemas en el sistema nervioso autónomo, uno que se llama el simpático, que es el que nos angustia, nos pone con el tono muscular contraído, todas estas cosas, y el parasimpático, que nos relaja y nos lleva. Pero curiosamente, a nivel pulmonar, el parasimpático es el que contrae los músculos y puede generar a nivel de los bronquiolos esas contracciones y generar, por ejemplo, un cuadro asmático. Por eso a los niños o a los pacientes asmáticos les aplican ocasionalmente adrenalina, que tiene un efecto contrario al sistema nervioso parasimpático. El pulmón, ¿a qué nos invita también? Y esto es muy importante: a soltar los apegos, a entender que esos pulmones se originan precisamente desde aquí, desde la barrera diafragmática, que nos invita al desapego, a evitar la rigidez, a dejar de retener, y esa retención muchas veces es la que nos lleva al asma. Realmente el asmático lo que está haciendo es que atrapa su propio aire y se ahoga en su propio aire. Eso significa hay que trabajar también en el desapego en pacientes asmáticos. Quienes tengan esa historia, revisen qué está ocurriendo entre ese tercero y el cuarto centro, entre los apegos y el dar generosamente, y cómo llegar a un buen equilibrio en ese aspecto, y seguramente desde el punto de vista físico van a ver una compensación significativa a nivel de este tipo de cuadros o de síntomas o signos. Igualmente, recuerden, como es la pareja del colon, se puede generar también en esa retención estreñimiento, que va a llevar después a que la piel esté reseca, a que se haga también el famoso colon espástico o el colon irritable. Tantas pacientes y tantos pacientes hoy en día con colon irritable simplemente porque estamos a la carrera, y a la carrera entonces nuestra respiración se acelera
acelera de tal forma que evitamos que haya un buen equilibrio entre ese dar y recibir, y entonces ocurre eso del colon irritable. El 90% de los problemas del colon, y esto lo digo a ciencia cierta, se corrigen con el solo hecho de caminar, porque el caminar está moviendo el doble plejo muscular que tiene los músculos del abdomen, y al mismo tiempo porque nos está invitando a respirar profundamente y a nutrir desde ese pulmón el ejercicio, el accionar mejor de ese colon. Recordemos también que tal vez dos de los tipos más frecuentes de cáncer que tenemos en nuestro medio son el del pulmón y el de la próstata, al igual que el del seno y el del colon. Pero ese pulmón y próstata están relacionando precisamente el segundo y el quinto centro, y esto nos está recordando que es muy importante que dejemos de ser una humanidad triste para volver a recuperar la alegría, para volver a recuperar la firmeza de pensamiento que nos va a llevar desde la respiración a la serenidad, a incrementar nuestra capacidad vital, a salir del agobio y de la confusión, para empezar a entender que tenemos una necesidad de aliento mayor, y eso es delicioso, reconocernos vulnerables, sí, ¿qué importa? Necesitamos ese aliento mayor para salir adelante. Recientemente veía dos pacientes, casualmente las dos sufriendo por el mismo proceso. Su pareja las dejó, una de manera inexplicable, a la otra aparentemente con otra explicación que tampoco era muy explicable, pero ambas caen en una tristeza profundísima, una de ellas empezando a tener inclusive ideas suicidas y cosas de esas, y empieza a entender que esas tristezas se están dando precisamente por lo que está ocurriendo, pero que están generando el bloqueo interior tan tremendo que no le permite ese intercambio con el exterior. Por eso cuando alguien llora y llora durante mucho tiempo, a veces hace este tipo de movimiento como... y está haciendo es un espasmo del diafragma para tratar de liberar aquello que tiene que soltar. Pues bien, este par de pacientes tienen que trabajar muchísimo en ese aspecto, y por eso entender que, como dice Facundo Cabral, ¿por qué sufres por una sola persona si hay 6.000 millones de seres humanos que quieren amarte? Y eso es verdad. A veces cuando liberamos, cuando entendemos que tenemos que pasar del enamoramiento al estar enamorados, cuando entendemos esto solo podemos liberar muchas cargas y dejar de retener y empezar a comprender que el verdadero amor libera, el amor no ata. Amo para mi libertad. Ese es un pensamiento semilla que deberíamos repetirnos continuamente. Pues bien, el llanto está siendo la válvula de escape de ese pulmón, de esas tristezas, y por eso no hay que retener el llanto. Maravilloso que podamos expresar el llanto cuando estamos realmente compungidos o deprimidos a tal extremo que no encontramos cómo drenarlo. Pues maravilloso, para que esa olla atómica no haga una implosión y más bien podamos sacar al exterior, drenar todas esas cosas. Maravilloso que el llanto fluya, así como fluye también cuando hay alegría excesiva, porque está haciendo que las goticas de vapor se eleven hasta esa parte tan superior de nuestro cuerpo que es el conducto lagrimal. Recordemos entonces que también la voz se emite a partir de ese quinto centro del pulmón, y por eso para emitir una voz adecuada implica también tener un tono, una postura adecuada, que no es solamente para cantar, sino una postura frente a la vida que nos genera determinación, progreso, la capacidad de resolver y de perseverar en muchas de nuestras actuaciones, y por eso cada una de estas cosas nos está invitando realmente a que vayamos mejorando cada una de nuestras posiciones y entendamos que la vida nos está enseñando tantísimas cosas a través de cosas tan elementales. Veo que me escriben por aquí, qué rico que nos estén escribiendo. Carito, un abrazo para ti. Sor Delgado también, un abrazo. Vamos a terminar esta meditación de hoy llevándonos las manos al corazón y, por supuesto, hoy más que nunca, hablando del metal y de la respiración, vamos a hacer un énfasis fundamental en el movimiento respiratorio. Recuerden que tratamos de hacer un ejercicio de tipo respiración abdominal, donde primero llevamos el oxígeno hasta el abdomen, luego al tórax,
Allí hacemos la pausa inspiratoria y luego exhalamos botando primero el oxígeno del pulmón y luego el del abdomen. Y repetimos este movimiento. Y lo hacemos de manera rítmica, pausada, lenta y profundamente, disfrutando, gozando, sintiendo, oxigenando hasta el último rincón, recambiando todas esas cosas que debemos soltar y drenar. Y vamos a interpretar hoy como pensamiento semilla la palabra serenidad, como eso que nos permite la conquista de este quinto elemento que hemos mencionado, que es el metal, representado por el pulmón y por el intestino grueso. Así que nos repetimos mentalmente la palabra serenidad, mientras respiramos lenta, profunda, rítmica y pausadamente. Si alguien lo quiere hacer verbalmente, puede hacerlo y pronunciar serenidad, serenidad, serenidad. Respiramos lenta y profundamente. Y experimentamos realmente esa serenidad, nos contactamos con aquello que está introduciéndose en nuestro cuerpo a través de la respiración, que nos invita a recuperar la pausa, y por eso el pulmón es maestro de los ritmos y de las pausas. Por eso desde allí, desde el movimiento respiratorio, nuestro cuerpo está encontrando la mejor excusa para poder volver a encontrar esa pausa tan fundamental, ese silencio desde la música que nos permite apreciar cada nota, cada acorde de manera extraordinaria. Y entonces sentimos que esa energía empieza a subir porque estamos nutriendo la energía de reserva a través de esa respiración y encontrando la serenidad. Encuentra tu serenidad, 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 serenidad. De nuevo, serenidad, serenidad, serenidad. Ahora nos centramos de nuevo en la respiración, solo en la respiración. Y de nuevo vamos contactando con este momento, con este aquí y ahora, que nos permite reconocernos otra vez. Un saludo al compadre Lotero, un amigazo del alma, como siempre por aquí presente, a Nicolás Sepúlveda, a Blau, a Carlos Mario Tobón, abrazote gigante, a Gloria Eugenia Rivera, a Miriam Susana Mesa, al Paraíso de las Aves, a Lady Tamayo, a Angie Sica, a Sor Delgado, a Julián, en fin, a Constructora Himalaya, grandes amigos también. Por cierto, están ahora lanzando un proyecto muy interesante del que seguramente hablaremos en alguna ocasión. Están ayudándole a emprender a muchos que están intentando generar empresa y han creado una empresa muy linda que se va a llamar Artem, el arte de emprender. Un saludo muy especial para ellos. Saludos a ti también, Juan Mejía, a Luces Lu, a Moni Velázquez, un abrazote gigante, Jaislo, Alicia, Claudia
Esa que estás por aquí, no te pierdes ni uno, qué bueno tenerte otra vez por aquí. Bueno, un saludo muy especial para todos ustedes. Recuerden, Ana Lucía, también un saludo para ti. Esto queda en el Instagram TV, ayúdenme a compartirlo, ayúdenme a que generosamente esto llegue a muchas otras personas, porque hay mucho por aprender y entender, y si compartimos generosamente, esto es un boomerang. Lo que lanzamos es lo que se nos devuelve. Les contaré historias próximamente muy bonitas, así que nos vemos el próximo lunes a las 6:30 de la tarde. Recuerden también contarle a sus amigos del canal de YouTube Alejandro Posada Beut y @Alejandro Posada Beut en Instagram TV. Chao, chao, feliz noche para todos y un abrazo de nuevo.